Y es fundamental también la formación ministerial. Hemos venido creciendo en lo ministerial, ya tenemos nuestro diácono ungido y constituido para la iglesia, y así progresivamente iremos haciendo el trabajo de formación. Yo les doy gracias a ustedes por acompañarnos, el inmenso amor y el esfuerzo que hacen para estar con nosotros acá cada domingo. Estamos muy agradecidos porque no lo hacen para el pastor Joan, no lo hacen para los hermanos de la congregación, lo están haciendo para Dios, y Dios les dará la recompensa por ese amor y ese esfuerzo que ustedes están haciendo. Quiero también aprovechar para decirles a todos los hermanos que nos ven, estamos grabando, ¿verdad? A todos los hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, que aquí pueden tranquilamente, con todo el amor del mundo, hablar del pastor, todo lo que quieran, pero con las ovejas no se meten. Con los hermanos de esta congregación no se meten, porque ahí sí van a tener a un pastor firme para defender a sus ovejas. Porque nuestro trabajo como pastores y como ministros es alimentar, es cuidar y defender a nuestras ovejas. Así que si usted tiene algún comentario contra la congregación, contra alguno de los hermanos, sepan que aquí hay un padre amoroso y responsable para defender a cada uno de los miembros de esta congregación. No aceptamos blasfemias, chismes ni mentiras en contra de ninguno de nuestros hermanos de la congregación. Repito, hablen del pastor, métanse con el pastor, digan lo que ustedes quieran, pero no se metan con las ovejas de esta congregación, porque allí sí saldré a la defensa de cada uno de los hijos que Dios ha establecido en esta congregación. Con mucho amor se los digo, para que no traigan cosas del pasado, para que no busquen destruir lo hermoso y maravilloso que Dios ha iniciado en esta congregación. Cada uno de nuestros mensajes son grabados, y cada uno de nuestros mensajes va lleno e impreso de amor, de abundancia, en paz y en misericordia, porque somos una iglesia con una visión cristocéntrica, enfocados en la restauración y en el amor de las almas. Quiero hoy también, con mucha alegría, con mucho gozo y conforme a lo establecido en las Escrituras, seguir presentándole ese crecimiento ministerial que tenemos. Y hoy tenemos a una mujer con un corazón dispuesto, con un corazón de trabajo, con un corazón de esmero para preservar el fundamento de la palabra, para preservar en esta congregación desde el día en el que Dios le instituyó de que levantara tienda, de que se esforzara por mantener contra todo pronóstico, contra toda tormenta, contra toda lucha, en días buenos y malos, siempre ha estado con un corazón dispuesto a Dios. Como ser humano se ha equivocado muchas veces, como cada uno de nosotros, pero como sierva de Dios ha sido íntegra en mantener la palabra, preocupada cada día, no solo por la estructura, sino preocupada por el fundamento de la palabra y por la semilla de Dios. Hoy estará compartiendo con nosotros la palabra una mujer con un gran ministerio, una Débora, una Esther, una Ruth, una Noemí, porque en ella se condensa todo ese amor a la obra, amor al trabajo ministerial. Y hoy, como pastor, como ministro en el Espíritu, honro ese hermoso esfuerzo que usted ha hecho por la congregación. Bienvenida, mi hermana, adelante, y le pido a la congregación un aplauso para Dios por la vida de nuestra hermana Rosalía, quien hoy estará compartiendo la palabra del Señor y trayéndonos una hermosa enseñanza. Adelante, mi hermana, bienvenida. Qué bonito y qué maravilloso cuando la familia está preparada, cuando la familia está íntegra para el servicio de Dios. Adelante. Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por un día más de victoria, estar en este lugar. Para mí, estar en este lugar es victoria, porque muchas veces dicen, el día está bonito, pudieran ir a un parque, pudieran ir a las tiendas, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en este lugar porque somos agradecidos al Señor, ¿verdad? Quiero decirles que es un compromiso bien grande para mí pararme en este lugar, porque para mí siempre
este lugar es sagrado. Entonces, esta es primera vez que yo me paro en este lugar. Gloria a Dios. Y le oré mucho al Señor y le digo, Señor, tú sabes que yo nunca me he parado a predicar detrás de un púlpito, ¿verdad? Siempre las enseñanzas siempre las he dado de abajo, no del púlpito. Pero bueno, orándole al Señor, entonces sentí la libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Y también le doy gracias al pastor Joan, porque él siempre se preocupa por nosotros como ovejas, y él siempre está pendiente de que nosotros nos vayamos desarrollando y no teniendo el temor, ¿verdad?, delante de las cámaras o delante de los miembros, ¿verdad? Entonces, pero hoy me tocó a mí traer, yo siempre le digo, una reflexión para que todos pensemos de lo que el Señor nos está dando. Siempre yo le oro al Señor, ¿verdad?, ¿qué tú quieres que yo traiga? Pero algunas semanas atrás el Señor puso en mi corazón de hablar de la santidad, porque siempre es un tema muy especial que tenemos que conocer la santidad. Entonces el tema es la santidad. Tomé un versículo de base que es Primera de Pedro 1:2. Pueden pararse, ¿verdad? Pararse para reflexión de la palabra. El versículo que traje dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicadas. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, Padre, que tú permites, Señor, que yo pueda traer esta palabra, Señor. Seas tú tomando control, mi Dios, de todo lo que yo vaya a hablar, Padre Santo. Si no es tu voluntad, Padre, que no salga de mi boca, porque el propósito no es ofender, el propósito es edificar. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. El significado de santidad es separado, apartado, consagrar, apartarse del pecado para tener íntima comunión con Dios y servir con gozo. En el Antiguo Testamento, los israelitas, el pueblo de Dios, debía de vivir una vida apartada de los otros pueblos paganos, ¿verdad? El Señor quería que ellos vivieran no haciendo lo mismo que los otros pueblos hacían, ¿verdad? Entonces por eso el Señor lo llamó a que vivieran una vida consagrada delante de Él. Desde el principio el Señor llamó a Abraham. Abraham era un hombre gentil y vivía con los gentiles. Su papá, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Después ellos vinieron a Harán. Cuando su papá murió en Harán, él se fue por el llamado que Dios le había hecho, se fue a Canaán, a vivir a Canaán, ¿verdad? Y entonces dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad? De ahí vienen los hermanos judíos, ¿verdad? Se viene de la familia, se viene de Abraham, de los gentiles, y ahí nosotros alcanzamos también misericordia, ¿verdad? También hubieron sacerdotes en el Antiguo Testamento, y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. El sacerdote que siempre vemos es a Aarón. Y Aarón tenía sus hijos, que después de Aarón sucederían sus hijos, porque esa era la tribu
que el Señor había decidido para que ellos se encargaran en el templo de hacer los sacrificios por el pecado, ¿verdad? Sabemos que cuando una persona o el pueblo se iba a santificar, traían 2 becerros. Un becerro era el que iba para el desierto, que se llama el sacel, ¿verdad? Se le dice. Y el otro becerro era el que se sacrificaba. Se suponía como que el becerro que iba para el desierto era el que llevaba los pecados. Y entonces ellos sacrificaban el becerro, ¿verdad? Y rociaban la sangre. Entonces era para calmar la ira, ¿verdad?, del pecado. Pero él no limpiaba, solo nada más cubría, ¿verdad? Pero esos eran los ritos que se hacían sacerdotales. Después, en la Biblia también podemos encontrar de que si un sacerdote no estaba bien delante de Dios y iban a ofrecer el sacrificio, ellos morían, porque ellos, antes de entrar al altar, ellos tenían que lavarse, tenían que la ropa era ropa especial, era ropa de lino fino que usaban. Y también él llevaba en su cabeza la mitra, era como algo envuelto en su cabeza, y en la frente decía santidad a Jehová, ¿verdad? En una ocasión los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño que el Señor no había pedido, y ellos murieron, ¿verdad? Y lo tuvieron que sacar, ¿verdad? Entonces por esa ocasión sucedió eso, y por eso es que el Señor pide santidad por dentro y por fuera, ¿verdad? Porque el sacerdote tenían que hacer el sacrificio para cubrir el pecado, pero también ellos tenían que, como ellos servían, ellos eran los que servían, ellos tenían que vivir también en santidad. Y su vestuario era también de lino fino, era lo más precioso, ¿verdad? Pero el sacerdocio de Aarón era transferible, ¿verdad? Porque iba para sus hijos, para la tribu de Leví. También podemos ver en el Antiguo Testamento hubo otro sacerdote que fue Melquisedec, ¿verdad? Cuando Abraham, en una ocasión, Lot fue cautivo y Abraham fue a pelear con los reyes y él ganó, y entonces cuando venía de regreso salió el sacerdote Melquisedec, y entonces ahí dice que Melquisedec le ofreció pan y vino a Abraham, y entonces Abraham le dio el diezmo del botín de lo que habían ganado de los reyes, ¿verdad? Le dio el diezmo del botín. Entonces vemos que aquí voy a leer unos versículos de la Biblia, ¿verdad? Para que podamos, siempre es bueno leer de lo que uno está hablando para comprobar lo que la Biblia dice y lo que uno está hablando. Dice Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Tenemos otro versículo más que dice el número 2, 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Y en Levíticos 11:14 dice: porque yo, Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestros
personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El Señor estaba pidiendo al pueblo de Israel que tuvieran mucho cuidado en la santidad en toda forma, ¿verdad? Entonces, donde dice que Melquisedec, estamos hablando del rey de Melquisedec. El sacerdote Melquisedec significa rey de Salem. Eso significa Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de paz. Dice que no tenía madre, no tenía padre y no tenía genealogía, ¿verdad? Lo podemos ver en el sacerdocio de Melquisedec en Hebreos 7, del 1 al 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso lo encontramos en Hebreos 7, del 1 al 3. Hebreos 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, ¿verdad? Según el orden de Aarón. Tenemos en el versículo 7:14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Recordemos que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, pero el sacerdocio venía de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero por eso ahora ya con nuestro Señor Jesucristo estamos en un nuevo pacto. El otro pacto era de la ley, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos en otro nuevo pacto. Era el pacto, el sacerdocio venía por Aarón, ¿verdad? Por la tribu de Leví, pero y ahora nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá. Entonces, por eso dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El número 24 dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Este es nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio inmutable quiere decir, ¿verdad?, que no cambia, ¿verdad? Él es sacerdote para siempre, desde antes, para siempre, ¿verdad? Entonces dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabemos que el sacerdocio de nuestro Jesucristo no se puede transferir, porque ese es de él, él es eterno, ¿verdad? Él es eterno. El 28 dice: porque por la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
Perdonen, hermanos, que estoy un poquito nerviosa. Tranquila, calma. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo murió una vez y para siempre, ¿verdad? Por Él nosotros ahora tenemos entrada al trono celestial. Gloria a Dios. Dice que nosotros somos sacerdotes, nosotros somos reyes aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces ahora el sacerdocio viene por nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora Él le da la autoridad a la iglesia, ahora es la iglesia que es el sacerdocio, pero como nosotros somos embajadores en esta tierra, ¿verdad? Entonces estamos representando a nuestro Señor Jesucristo, por eso tenemos que vivir una vida recta delante de Dios, ¿verdad? No lo vamos a avergonzar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida apartada delante de Él. Dice que cuando nosotros hemos sido llamados, nosotros somos llamados entre muchas personas. Usted no se pregunta que por qué hay un montón de personas y usted es el único que ha sido llamado, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros somos llamados es porque el Señor tiene algo especial para nosotros. Él quiere que nosotros llevemos el Evangelio, llevemos la palabra de Dios a las personas, ¿verdad? Para que ellos puedan venir a los caminos del Señor. Y también debemos de reconocer que solo en las manos del Señor podemos seguir adelante, ¿verdad? Tengo un corito, ¿verdad? De que a mí siempre me gusta, ¿verdad? Ese corito. Y es Señor, ¿quién subirá al lugar santo, ¿verdad? Que dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El limpio de manos y un corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio de manos y un corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Yo sé que la santidad no es fácil, hermano. Uno va por medio del Espíritu Santo, poquito a poquito, uno va cambiando, ¿verdad? Pero por eso siempre tenemos que estar conectados con el Señor, conectados con la vida, para que nosotros no nos apartemos del Señor. Y yo sé que un cristiano no es de ahorita para mañana, sino que esto es poco a poco. El Espíritu Santo nos va cambiando. Todos venimos así. Yo entiendo, porque sé que en la congregación somos muchos nuevos, ¿verdad? Y todos venimos así, poco a poco el Espíritu Santo es el que se encarga de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y entonces yo les felicito a todos los hermanos que están aquí, y por este medio yo les exhorto que sigamos adelante, no estamos solos, el Señor está con nosotros, amén. Dios les bendiga, hermano. Estas son mis humildes palabras, y que el Señor les bendiga. Dejo al pastor Joan, amén. Gloria a Dios, felicitaciones, mi hermana, y gracias por esa palabra que compartes con nosotros en el día de hoy. Y es maravilloso el poder escudriñar las preciosas escrituras y cada día llenarnos de ellas. Y como decía nuestra hermana, quiero acotar a este mensaje maravilloso que nos entrega el día de hoy en ese ministerio de maestría que el Señor le ha otorgado para enseñar su preciosa palabra y traernos ese recorrido bíblico de una manera muy fresca, ¿no? Y fíjense qué bueno este tema, porque allí toca un tema muy relevante, como lo es el sacerdocio.
Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para buenas obras y para establecer el tiempo de Dios para las naciones. Estamos constituidos como una generación de conquista, una generación dispuesta a hablar a otro hermano del propósito grandioso de nuestro amado Jesús, cosa que antes no era normal. Esto era reservado para un hombre, era reservado y ese hombre era formado, era apartado, era designado para este trabajo. Hoy usted tiene la responsabilidad de evangelizar. Hoy tiene usted la responsabilidad de ejercer ese sacerdocio que nos fue otorgado a través del orden de Melquisedec, por el gran león de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. A través de allí se rompe toda la tradición sacerdotal que venía de padre a hijo y que venía formado exclusivamente para esta gente que había sido apartada, y se otorga entonces a la iglesia completa el orden sacerdotal, el orden de poder comunicar el mensaje y la salvación de Cristo a través del Evangelio. Es allí, luego de allí entonces nuestro Señor Jesucristo forma a los discípulos, y cada discípulo, fíjese que no forma sacerdotes, forma discípulos con la autoridad de discipular, de ir a las naciones y hacer discípulos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, único mediador entre Dios y el hombre a través del Espíritu Santo. Sumo sacerdote y sacerdote eterno. Por eso quien está en el Vaticano y representa la ley del Imperio Romano, que es conocido como el Papa, no es el sumo pontífice. No, el único sumo pontífice, el único sumo puente entre Dios y el hombre es Jesucristo, a quien le fue otorgado el sacerdocio eterno en Cristo Jesús. Y allí su iglesia le fue encomendado el evangelizar y presentar el reino de los cielos. Esto es para aclarar un poquito, para que la gente conozca esta realidad. ¿Qué representamos nosotros los pastores? ¿Somos sacerdotes los pastores? No somos sacerdotes, somos parte del real sacerdocio de Cristo Jesús, pero somos encomendados para el cuidado, para el alimento y para llevar la palabra en las congregaciones. No tenemos ninguna facultad de confesar a nadie ni perdonarle los pecados. No tenemos la facultad de decirle a usted que le vamos a quitar los pecados de encima. No, no, no. Eso es trabajo de Cristo Jesús, abogado nuestro para con el Padre. Y por eso es que en la iglesia cristiana no hay confesión ante un hombre, sino la confesión es directamente, y la relación es directamente con Cristo Jesús, nuestro gran Señor y sacerdote. Por eso, si usted siente que tiene un pecado, que necesita cambiar algo en su vida, usted lo presenta en oración al Señor. Señor, soy débil en esto, necesito ser transformado. Confiesa sus pecados, y dice que el que confiesa sus pecados prosperará. El que no lo confiesa no prosperará, no podrá crecer. La prosperidad que habla la palabra allí no es de una prosperidad económica, es de una prosperidad para el alma, para el espíritu. Lo que sí dice las Escrituras con respecto a este tema es que nadie va a prosperar si no prospera su alma y su espíritu. No tiene nada que ver con dinero, pero sí habla de la parte económica. Fíjense. ¿Por qué no tiene nada que ver con dinero? Porque hay gente que no está en Cristo Jesús, que no son cristianos y tienen dinero. Tienen dinero. Ah, pero entonces ¿qué? Dice la palabra que la gente no prosperará si no tiene a Cristo, y yo veo que aquel no es cristiano, no se congrega en ninguna parte, pero tiene dinero. Sí, tiene dinero, pero no tiene la riqueza que es eterna y es verdadera, el tesoro celestial. ¿Los cristianos podemos ser ricos? Sí, podemos tener dinero. Si usted trabaja, si usted hace buenas inversiones, si usted consagra su dinero a bendecir al Señor, va a ser prosperado. Pero con una promesa maravillosa que encontramos en la Escritura, que dice que Dios es el único que da riqueza sin añadir tristeza con ella. Entonces, somos realmente prósperos, porque somos prósperos en todo. Somos prósperos en la familia, somos prósperos en el matrimonio, somos prósperos en el trabajo. Los cristianos, como dicen a lo contrario de lo que dicen algunas personas, que debemos ser pobres, no, debemos tener dinero para poder bendecir, para poder establecer el reino de los cielos a través de la ayuda, de llevar el pan.
Salomón era un hombre rico, era un rey rico, extremadamente rico. David. Y así todos estos reyes y todos estos hombres de Dios eran hombres adinerados, eran hombres con dinero para poner a disposición del trabajo y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sí podemos ser prósperos, no en una doctrina de prosperidad, ni haciendo del púlpito una lotería. Traiga 100 para que Dios le dé 1000, o traiga un carro para que Dios le dé 20 carros. No es así. No es así, y fue precisamente el sacerdocio que Jesucristo nos vino a enseñar. Hay otro tema también que me llamó mucho la atención y quiero aprovechar de hacer una acotación desde el punto de vista bíblico con respecto al altar de Dios, el lugar santísimo como es conocido y como muchas congregaciones lo profesan. Hay personas que no le permiten a la mujer venir a este lugar. No entiendo por qué, porque si leemos las Escrituras podemos observar que Jesús vino a establecer ese sacerdocio, vino a establecer ese don ministerial a todos por igual, no a los hombres como era reservado en el Antiguo Testamento, y por eso es que hoy día la mujer puede participar de la enseñanza y puede participar del altar para crecer, para levantar y para ministrar a la obra. No para estar por encima del varón, no para estar por encima, o eso no significa que está por encima del varón, no, significa simplemente que es una cristiana conforme al corazón de Dios y que también en ella ha sido depositado sabiduría y conocimiento para establecer. Otra de las cosas es, Jesús no vino a establecer un pedazo de tierra como algo santísimo, o un pedazo dentro de un templo para algo santísimo. Él vino a establecer la santidad para todo el mundo y nos dio a beber a través del Espíritu Santo santidad para todo el mundo. Jesús, según nos relatan las Escrituras, entraba a las sinagogas, no tenía sinagoga. Entraba a los tabernáculos, no tenía tabernáculos, no era un lugar específico. Él vino a hacer del mundo completo su principado, su reinado, su gloria establecida. Amén. Dice que Jesús es principal en todo, y Él estableció a través de los caminos, hizo una piedra, hizo un camino santísimo para llevar el Evangelio y salvar a las almas. Amén. Entonces, este lugar es un lugar de mucho respeto, es un lugar de reverencia, pero el lugar santísimo es la tierra que está en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Cualquier lugar a la orilla de un camino donde hablamos de la palabra de Dios está santificado para el Señor. Antes no lo era. Antes había solo un lugar, un espacio, y era también algo de lo que nos habló la hermana un poco, que era ese lugar donde se llevaba el cordero para la expiación de los pecados, y que si no era purificado, no era santificado el sacerdote y no pagaba primero por sus pecados, entonces era arrebatada su vida y moría, y todo el mundo estaba a la espera si salía o no salía, a ver qué pasó, porque imagínense, si se murió el sacerdote, ¿qué quedará para los demás? Entonces era medio complicada la cosa, pero nuestro Señor Jesucristo, y demos la gloria al Señor, nos libró de todo ese pecado, nos limpió de todo eso y declaró ese sacerdocio eterno para todas las naciones, en el cual vivimos y nos gozamos para agradar al Señor. La santidad es un estilo de vida con el Señor. La santidad es una relación con el Señor, sabiendo que nos apartamos de lo malo para tratar de agradar al Señor, no para aparentarle a ningún hombre. Y eso me gusta. Me gusta mucho, porque para mí hacer la voluntad y agradar a Dios, créanme que es el trabajo de búsqueda de todos los días. No voy a decir que es sencillo, porque no lo es, pero sí es mi alegría buscar todos los días agradar a Dios. Pero si el trabajo hubiese sido agradar a los hombres, wow, creo que me hubiese amargado, porque el hombre jamás lo vas a complacer. Siempre va a buscar un detalle en su condición humana. Es característica de los hombres. Por eso no relacionemos el qué dirán de los hombres con la santidad. No relacionemos el que no te juzguen o no te miren los hombres para criticarte con la santidad. Los hombres te pueden criticar mucho, pero a veces tú estás más íntegro que ellos ante la presencia y ante los ojos de Dios. Por eso, hermanos, busquen en comunión con el Espíritu Santo, ser renovados cada día y buscar, Señor, en qué debo agradarte, qué debo cambiar, qué parte de mi vida, de mi temperamento, de mi forma de hablar, de mi forma de ser,
debo cambiar para realmente ser agradable ante tu presencia. Y créanme, con los hombres, nunca, pero nunca vas a tener aprobación. Pero con Dios sí, y para Él sea la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero que se coloque sobre sus pies y estemos orando en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene cada día más de su amor, que nos llene de su paz, de su paciencia, de su mansedumbre, y así cada uno en sus hogares empiece a orar y a consagrar su hogar al Espíritu Santo. Empiece a buscar en el Señor esa felicidad que solo Él y su presencia nos puede otorgar.